Yo salí de Puerto Plata en el año 1950. Vine a la capital con todo el interés de estudiar piano de música clásica. Pero, como he sabido, nuestro país no es la facilidad para desarrollarse, para estudiar, para luego, o sea, uno estudia un concierto, lo toca hoy en el Teatro Nacional, digamos, o donde fuera en aquella época, y mañana se va para su casa, que debiera ser la semana que viene en Santiago o en Puerto Plata, todo eso. Entonces, los estudios de música clásica no tienen esa recompensa como tiene la música popular. Que entonces yo, que ya yo venía, había tocado con orquesta en Puerto Plata, la Orquesta Maravilla, ya yo tenía algunos conocimientos de cómo tocar el piano, había tenido relaciones con algunos pianistas, como Enriquillo Sánchez, por ejemplo, que había estado en Puerto Plata, y eso me permitió entonces tratar de incursionar en la música popular. Bueno, pero en cuanto a la música popular, como ya para percibir una recompensa económica, había que entrar a La Voz Dominicana, que venía de Bonao, como La Voz de Yuna, se instaló aquí en el año 1946 y entonces era un gran centro de música, de canto, de baile, de todo. Tenía 3 grandes orquestas de 20 músicos cada uno. Había una orquesta para digamos, una orquesta para tocar vals, una orquesta para tocar tango, etcétera. Eso lo veremos más adelante cuando hable de La Voz Dominicana. El asunto es que, como yo entro a La Voz Dominicana, yo estaba, como decía, si uno no estaba en La Voz Dominicana, estaba en la calle. Entonces yo estaba en la calle, pero acompañaba a Keiko Landestoy, el hermano de Buyumba, en diferentes presentaciones, hicimos amistad. Entonces yo, conversando con él una vez, le dije, Keiko, ¿qué tengo yo que hacer para entrar a trabajar en La Voz Dominicana? Porque es que hay que estar ahí, ese es el centro. Me dijo, muy fácil. Keiko era el asistente de Jaime Colson, conocido y egregio pintor dominicano, que Trujillo lo había traído de París y le dio el cargo de director de Bellas Artes, que no existía el Ministerio de Cultura. Se llamaba Bellas Artes. Entonces viene Jaime Colson y en esa oficina, Keiko, repito, era su asistente, y él me dijo que Jaime Colson era de Puerto Plata y que él siempre esgrimía mucho, era un gran puertoplateñismo que tenía, siempre estaba mencionando su gran pueblo, y dice, si yo te voy a llevar donde él, te voy a conseguir una entrevista y cuando tú le digas que tú eres de Puerto Plata, ¿por qué era el interés? Porque Jaime Colson le estaba haciendo un óleo a Petán y Petán posaba para él todos los días casi por la mañana. Ese cuadro, por cierto, estaba en la entrada de La Voz Dominicana, que después cuando cae el régimen, lamentablemente alguien lo destruyó, pero era un cuadro de Jaime Colson, un retrato grande que estaba en la entrada de La Voz Dominicana, decía, al esfuerzo de este gran hombre se debe esta gran obra, decía el letrero abajo. Bueno, efectivamente, entonces Keiko me consigue la entrevista y ya yo, como estaba leccionado de la cuestión de Puerto Plata, desde que él me preguntó, dígame a qué viene, qué puedo, lo primero que le dije, yo soy de Puerto Plata, que yo sabía. Ay, ¿qué le pasa? No, yo soy músico, yo toco piano, entonces yo sé que usted habla mucho con el mayor todavía, el mayor Trujillo, a ver si usted me puede conseguir que por lo menos que me oigan y que yo entonces pueda tener acceso a trabajar allá. Está bien. Me llamó antes de una semana. Hablé ya con el señor Trujillo, lo están esperando. Entonces yo fui, me presenté allá diciéndolo todo. Bueno, había que escucharme, ¿qué es lo que usted hace, qué toca? Bueno, me asignaron a un pianista italiano que se llamaba Enrico Cambiati. Habían 2 italianos, habían de todo,
pero esos dos eran grandes músicos que venían de Roma, de la Academia Santa Cecilia, Enrico Carta Caviati y Mario Carta. Eran dos pianos, pero trabajan separados también. Los dos eran arreglistas, compositores de cine, pero lo habían traído a trabajar aquí. Entonces me asignaron al señor Caviati, sin sueldo, simplemente para ver que yo tocaba. Yo tocaba el piano, en vez de él tocaba el piano y dirigía, pero entonces por orden yo me sentaba en el piano a tocar y él dirigía de pie. Bueno, así pasaron un buen tiempo, yo no tengo ningún sueldo, hasta que entonces Santa María, el señor Abraham Santa María de Morizzi, director de La Voz Dominicana, me citó para hablar y citó también al señor Caviati, que me quería muchísimo, me decía frijolito, que yo era su frijolito, y me ha cogido mucho una paternidad. Y yo sentía mucho, que me tenía mucho afecto. Nos citaron a los dos, y entonces Santa María le dice en la reunión, bueno, maestro, ¿qué vamos a hacer con este joven que está aquí, que está en prueba? ¿Qué usted opina? ¿Qué recomendación usted nos hace para ver qué sueldo se le puede poner? Para mi sorpresa, Caviati le ha dicho, yo no comprendo. Porque cuando un joven como este lo que quiere estudiar, no hay que pagarle nada, porque es lo que viene aquí a estudiar, lo que quiere. Entonces, ¿por qué hay que pagarle? Digo yo, ay, Dios mío, ¿dónde está el afecto? ¿Y dónde está la paternidad? El hombre ha dicho que a mí no hay que pagarme, pero Santa María le dijo, no, él tiene que vivir y necesita, si quiere estar aquí con nosotros, hay que asignar un sueldo. Bueno. Entonces Caviati dice, bueno, haga lo que usted crea. Me pusieron un sueldo de 50 pesos para comenzar. Pero yo fui desarrollándome y en poco tiempo me aumentaron a 100 pesos. Y en poco tiempo me aumentaron a 120. Y en otro poco tiempo me aumentaron a 175. Bueno, cuando yo vine a salir de allá, yo estaba en los 300. Sí, entonces yo llegué a ser director de la Orquesta Angelita, porque cuando Caviati se fue, que tuvo un problema muy serio con Petán le habló un poquito fuerte y él le contestó. Bueno, por fin se fue para Cuba, estaba escribiendo cine allá. Y después de un tiempo la orquesta estaba sin director, entonces me nombraron a mí también, que muy controversialmente, porque yo era demasiado joven, imagínate, yo tengo 21 años. Y esa orquesta ya tenía músicos ya muy versados y muy de cierta edad. Entonces, cuando le preguntaron a Mario Carta, la recomendación le dijo, el único que puede hacerlo es este muchacho. Pero es que es muy jovencito y no va a hacer cumplir la ley. Dice, bueno, musicalmente ese es que yo recomiendo. Después ustedes, bueno, finalmente me nombraron. Y así transcurrieron 2 años. Hasta que no, ya estamos hablando de que llegó la televisión en 1952. Eso fue un gran, bueno, todo se llamaba de televisión, las farmacias de la esquina se llamaba farmacia de televisión, todo era televisión. Causó un gran impacto, no tenía muchas horas de duración, yo creo que comenzaba una cosa como a las 5 de la tarde con un pequeño comentario de noticias sobre el Generalísimo y demás, y ya a las 10, a las 11 de la noche con un cortometraje de eso ya terminaba la transmisión. Pero de las cosas simpáticas que recuerdo, como ahora no sorprendía a nadie, pero en ese tiempo como todo uno sabía que maquillarse. Entonces los músicos, eso es un problema por el machismo, digamos, que me van a untar cosas. Incluso la maquillita le ponía cosas en los labios y los músicos lo hacían con protesta. Claro, estamos en la voz dominicana, los comentarios, pero no podía nadie protestar porque tú lo que podías hacer es perder tu trabajo. Entonces, pero a los músicos y a los artistas no les gustaba el asunto de que lo estuvieran maquillando, porque ellos pensaban que eso es feminismo, ¿no? Bueno, pero después se acostumbraron todo el mundo y transcurrió entonces la televisión. A nosotros, a todos los empleados se le asignó un televisor, quiéralo o no lo quiera, tiene que cogerlo y pagarlo, que se va a descontar de su sueldo.
El televisor costaba 420 pesos. Mucha gente decía, yo uno de los que decía, yo no quiero ver televisión, porque yo no, que a mí no me gusta nada de eso. ¿Qué voy a ver? Los programas que yo mismo toco. Fue por obligación, asignado. Entonces lo que hacía muchos, yo fui uno de los que lo hice, era venderlo. López Balaguer me compró el mío. Yo no quiero eso, me lo compró para regalárselo a alguien que le interesaba, pero bueno, pero me descontaban el dinero todos los meses, que era una deuda que pesaba mucho. Como todo, como esos sueldos, digamos, en la Voz Dominicana habían unos empleados que se llamaban inspector de estudio, un individuo uniformado con una planilla que estaba en un rincón observando todo lo que pasaba, todo lo que fuera normal. Él tenía que escribirlo y remitirlo a la dirección. Había que vestir de saco y corbata, todo el mundo. Había un bar en la esquina, cuando esperaba el tiempo, bueno, tengo un programa a las 10, pero no llegaba a las 9 y había que estar 15 minutos antes. Si uno entraba 5 minutos antes, el tipo lo escribía y lo reportaba. Llegó tarde, llegó faltando 5. Y a veces, como uno se le pasaba la hora y como ella tenía la corbata sin amarrar, entonces él ponía todo esto. Le digo esto porque me pasó una vez, que yo entré poniéndome la corbata y entré faltando 5 minutos. Todo eso lo puso él. Y lo reportaba todo. Y te ponía una multa casi siempre de 20 pesos, que dolía mucho. Porque entonces él enviaba eso a la dirección y Santa María lo leía, entonces te citaban. Aquí tengo un reporte que usted llegó faltando 5 minutos sin ponerse la corbata. Eso no puede ser. Entonces le echaba una arenga primero y le decía, le voy a poner una multa de 20 pesos. Y esas multas dolían mucho, porque había un tarjetero también a la entrada que había que marcar cuando uno entraba. Imagínate, yo llegué a tocar como en 9 agrupaciones diferentes. Era una orquesta de música clásica, acompañaba, bueno, porque había de tango, de valse, de merengue, diferentes orquestas, me asignaban como pianista. Y todo eso era, imagínate, el día entero casi, uno lo que tocaba un programa a las 9 de la mañana, el otro a las 10:30, pero voy al bar y me aguanto ahí, así, el otro así tocando. El único chance era si la cantante o el cantante se enfermaba, que era la única oportunidad que uno tenía de descansar. Porque entonces, si el programa no va grabado, porque Fellita Cabrera llamó que ella está ronca, que no puede. Qué bueno. Una historia que recuerdo, que yo dirigí el conjunto Televisión, toda la televisión, que acompañaba a Alberto Beltrán. Entonces, yo de chiste, antes del programa le dije a Alberto, oye, pero tú no te enfermas nunca. Aquí la única chance que tiene uno para descansar es cuando los cantantes se enferman. Tú nunca te enfermas. Entonces el trompetista Paquito Burgo dijo, ay sí, es verdad. Y el bongocero Cachú se rió del asunto. Alberto se molestó y me reportó. Y fue le dije a Santa María todo lo que había pasado. Entonces Santa María me llamó y me dio todo lo que me tenía que decir. Me dijo que entendió que yo lo que quería era destruir la empresa, diciéndole a los cantantes que se hicieran al enfermo. Todo lo que él le dijo. Me suspendió 10 días sin disfrute de sueldo y a los otros músicos le puso una multa de 20 pesos. Un detalle importante que quizás no se toma en cuenta, que los músicos no hablaban. Los programas tenían su presentador, su locutor. El director de la orquesta estaba, casi siempre era un pianista, y el locutor es que presentaba y decía lo que se va a cantar, la canción. El músico, el director, solamente se ocupaba de la música. Ningún director de orquesta se paraba a hablar. Eso no fue. Eso recuerdo, y puedo decir que cuando entré después, hablaremos más adelante de cuando se inició la emisora del ingeniero Bonilla, la H&N, Reintel. Entonces, el mismo sistema, el programa de la hora del moro,
yo estaba dirigiendo la orquesta, por supuesto, y armaba todo el programa. ¿Quién va a cantar todo? El locutor, solamente igual que en la voz dominicana. Pero él presenta y entonces cuando llega el momento de la música, él me llamaba, bueno, Hugo Gómez Batista se llamaba. Maestro, ¿qué tenemos hoy? Entonces yo vengo al micrófono, lo nunca visto. Y le digo, bueno, hoy vamos a tocar un merengue del compositor fulano de tal, que yo he arreglado, de esta forma, va a cantarlo en esta forma, entonces yo daba una explicación. Ok, venía otra vez, ahora ya tenemos maestro. Bueno, ahora vamos a presentar. Entonces llegó un momento que le digo, pero ven acá, yo no estoy haciendo nada aquí. Porque cada vez, para que él, yo tengo que preguntarle qué es lo que se va a tocar, qué es lo que va a tocar. Entonces, para que venga él directamente, y dijo, no es por nada malo, simplemente que yo entiendo eso. Entonces fue que yo me quedé solo en el programa. Yo creo que es la primera vez que un director musical se para frente al micrófono, a hablar, a presentar, a decir lo que se va a cantar. Porque siempre la costumbre era que el locutor era que hacía ese trabajo. Entonces, retomando, la voz dominicana, por supuesto, repito, era siempre así. Había muchos cantantes, era un centro que competía. Había una emisora en México, XCW, que era una gran emisora, y la Radio Belgrano de Argentina, pero en Cuba, la CMQ, por supuesto. Pero ese tipo de emisora, bueno, ese nombre que le pusieron, el Palacio Radio Televisión de la Voz Dominicana, era un palacio. Además de eso, era una escuela. El músico, que por eso fue que yo tuve tanto interés de entrar, el músico que entraba ahí, era una escuela, no solamente era trabajar, porque uno se estaba codeando con músicos de diferentes partes del mundo, directores, arreglistas, de fama mundial, que trabajaban ahí. Y entonces venían las famosas semanas aniversario, que venían grandes artistas de América y de cualquier parte del mundo, hasta locutores llegaron a traer también un tipo en inglés. La orquesta de Papa Molina, la orquesta San José, la super orquesta San José, tenía un cantante, tenía como 4 cantantes, uno de ellos para cantar en inglés. Había escuela de canto. Entonces, aquello realmente es inenarrable recordarlo, el auge que tenía eso, la importancia. Era una emisora de onda corta que tenía una gran potencia. Claro, hay que entenderlo, era musicalmente y culturalmente el poder que tenía aquella emisora, pero tenemos que aceptar la idea de que era el vocero del régimen, porque esa era la idea. Entonces esa emisora se utilizaba para hacer la comunicación de los locutores y responderle a los enemigos del régimen de Cuba y de Venezuela, de diferentes países. Eso es otro tema. Pero, bueno, que después se inauguró la Radio Caribe, que eso es otra historia. Bueno, yo voy a responder, pero esa respuesta, recuerdo usted que era todos los años. Entonces, ¿cuál es lo que recuerdo yo? Imagínate, Libertad Lamarque, por ejemplo. Es una lista larga, porque cada año venía un grupo, pero ¿quién? Tongolele y todo, a Sebe Mejía, Jorge Negrete, toda esa gente. Sí, todo el mundo. ¿Quién no vino a la voz dominicana? Eso es un detalle, yo le voy a responder, pero siempre esto es lo que voy a decir que sea un poquito controversial. Aquí observamos todos cómo prevalece el artista que viene de afuera. Y eso es hasta el día de hoy. El artista dominicano, como propiamente por sí mismo, el empresario que lo contrata para llenar los sitios, casi siempre el artista dominicano tiene que estar como de puente de relleno, porque esa es la palabra, de telonero, como quieran llamarle, pero tiene que esperar que venga uno de afuera.
Porque el público se forjó en esa forma que el que viene de afuera es el grande. Y yo pienso, en una cosa muy particular, que esos acontecimientos de la voz dominicana tuvieron que ver con sembrar ese sentimiento en el dominicano. Cuando se acercaban las fiestas de la semana aniversaria, los locutores, cómo hablaban, cómo subían el tono para decir quién venía. Decían, Fernando Fernández, el gran cantante. Entonces, ya la gente era, espérate, estamos esperando a Fernando Fernández, a Miguel Acevedo Mejía, a Libertad Lamarque. Esos eran los grandes, porque los cantantes dominicanos que pertenecían al elenco artístico de la voz dominicana, sí, bueno, van a cantar, pero la gente está esperando el que viene de afuera. Para mí eso tuvo una gran incidencia y creo que hasta el día de hoy se ha quedado, porque esa es la incidencia que tiene. El que viene de afuera es el que llena el sitio. El dominicano tiene que esperar que lo pongan en ese espectáculo. ¿Dónde fue que quedamos? Díganme. Bueno, la incidencia social, bueno, hay que decir, una emisora no solamente de onda corta, sino que se escuchaba en el país entero. Esa era la emisora, aunque había otras también, pero la fuerza y el artista que viene, como decía hace un momento, entonces tenía una programación, todos los géneros de música popular, incluyendo de música clásica, estaban incluidos en la programación. Había una gran orquesta tipo sinfónica, habían dos orquestas, maestro tenía un nombre de un compositor dominicano. Habían dos, y la dirigía una de ellas, el maestro Cerón, que era un gran músico. Eso es para comenzar. Eso es música clásica, música semiclásica y de música ligera, digamos. Grande, una orquesta grande. Habían tres grandes orquestas, lo que llamamos Big Band, o sea, 4 trompetas, 2 trombones, 5 saxofones, piano, bajo, batería, bongo, una orquesta de 20 músicos, con 3 o 4 cantantes delante, cada una. 3, la super orquesta San José, que dirigía Papa Molina, la orquesta Angelita, que me tocó dirigir por algún tiempo, y la orquesta melódica, dirigida por el pianista cubano Agustín Mercier. Casi había mucha incidencia de los pianistas cubanos que vinieron aquí. Julio Gutiérrez fue uno de los más importantes, que dicen que fue que incluyó la tumbadora en el merengue, porque el merengue solamente era con tambora. Yo le metí algunas cosas, ya hacer una especie de fusión con la música cubana. ¿Qué pasó? Un detalle con el piano, por ejemplo. El piano no es un instrumento, digámoslo claramente, es elitista. El piano es de gente, de que lo tienen las personas que tienen cierta posición económica. E incluso en la música dominicana, que tiene mucho que ver con la parte campesina, el merengue qué sé yo. Pero esos pianistas cubanos que venían decían, ¿qué hace el piano en el merengue? Porque es que no encaja. ¿Qué hacían ellos? Entonces le metían lo que llaman los cubanos tumbao, que se usaba en la guaracha. Que la guaracha es la música cubana que está antes de la salsa. La salsa deviene, pero entonces es guaracha. Entonces el pianista cubano lo toca como si fuera una guaracha, los merengues. Incluso los pianistas dominicanos también siguieron esa línea. Estamos cambiando el tema un poco, pero no está de más que yo lo diga, como en los años 80 el pianista dominicano ya entonces dominicaniza el merengue y entonces lo toca en otra forma, no exactamente como los que nos dejaron los pianistas cubanos. No, yo le estoy diciendo, mira, habían esas 3 orquestas que tenían programas de la orquesta sola, tocando instrumentales, mucho jazz. Habían grupos especiales de jazz nada más. Habían esas 3 orquestas que eran las que acompañaban a los grandes cantantes. Pero entonces habían como 4 grupos de merengue diferentes. Ahí que tocaba Tabito Vázquez en uno, que tenían diferentes nombres.
Isidoro Flores, otro grupo, como 4 grupos diferentes de merengue. Estas 4 orquestas, esos 4 de merengue. Había orquesta de tango, especialista en tango, dirigida por un argentino traído de Argentina. Y una cantante que cantaba tango también. ¿Qué te digo? Había orquesta de valses, todos los géneros estaban representados. Una programación que era un programa en vivo. Ahora tenía un buen equipo de grabación la emisora, entonces todos esos programas que se tocaban en vivo, pues también muchas veces se hacían grabaciones. Estas grabaciones se iban guardando. Si, digamos, Fellita Cabrera no puede venir a cantar, porque es una de las grandes cantantes, tenemos grabaciones de ella, programas enteros. Entonces le decían a los músicos, el programa no va grabado, Fellita está enferma, va grabado. Y entonces todo era para una programación casi una cosa detrás de otra, porque se podía hacerlo, porque habían varios estudios. Estaba el 1B, el 2B, estaba el Eduardo Brito, todas esas cosas, de manera que era un movimiento constante. Si yo tenía un programa en el 1B, pero el otro empezaba casi después del cambio en el 2B, el otro decía, vamos rápido, rápido, que el programa está en el aire. Éramos, en los tiempos de la semana aniversario, aquello había que verlo. Era un mundo de gente moviéndose de un sitio a otro. Dígame. Sí, bueno, y caemos en la televisión, comenzó en el año 52, como yo le dije, entonces ya es otra cosa. Entonces ya estamos, no solamente había, entonces ya estaban los programas de radio, y los programas que había un estudio grande que fue que se instaló, que vinieron de afuera, un americano, que instaló el estudio de televisión, entonces ya estaban los programas de televisión. Pero entonces sí se complicó la cosa, porque entonces ahora tenemos televisión y radio. Entonces hay un programa de televisión a las 8 de la noche, pero el otro de radio que comienza a las 10, era así. Pero era un movimiento constante ahí adentro, porque era realmente un palacio, había un nightclub, que no hemos mencionado, que estaba en el piso de arriba, con todo el lujo del mundo, y entonces ahí los artistas cuando venían, o los de aquí, o se asignaban a de las orquestas para tocar, entonces ya es otra cosa, bailable, para tocar la enseñanza. A ver, un nightclub ya la gente iba a bailar, que era muy frecuentado por el Generalísimo, que venía mucho ahí. Sí, porque yo llegué en el año 50, fue cuando yo pude conseguir, ya en el 51 yo estaba trabajando. Es decir, que cuando llegó la televisión, el primer día yo estaba ahí. Yo estaba tocando, primera día de la televisión dominicana. Entonces, bueno, como te dije, estaba el problema del maquillaje, los músicos que no se estaban, entonces los ensayos antes, era otro mundo. Eso... bueno, causó gran sensación. Bueno, yo tenía participación en varios programas. Bueno, ¿qué te digo? El programa que yo dirigía, que se llamaba El Conjunto Televisión, que ese era un conjunto de 3 trompetas, ritmo, piano, bajo, que era para acompañar a Alberto Beltrán. Había un programa de los que inolvidable para mí, que se llamaba Carnet Social. Era un programa que, dando noticias del mundo social, casi todo era de Trujillo, ¿no? Por supuesto. Pero en ese programa la música era, para mí, tenía que acompañar a un violinista húngaro, Farkas, Gustav Farkas se llamaba, que no hablaba nada de español. Entonces eso era música clásica. Entonces ese programa era a las 5 de la tarde. Yo tenía que llegar por lo menos algunos 40 o media hora antes, porque yo no sabía lo que el hombre iba a tocar. Él me esperaba, no hablaba nada de español, él me esperaba, me ponía la música en el piano, me decía solo con el dedo, vamos. Entonces, pero había que ensayarlo porque ya no estamos tocando guaracha, ni merengue, ni bolero. Es música clásica, piezas para violín acompañado de piano. Ese programa para mí era un dolor de cabeza, porque yo tenía ese reto todos los días. ¿Qué va a tocar este hombre que me va a poner ahí? Había que tocarlo. Entonces yo no podía decir, yo no puedo tocar eso, porque ese es mi trabajo. Bueno, eso fue un gran entrenamiento para mí, porque tenía que leer música inmediatamente. No, había programas humorísticos, estaba Felipe Macario, había
no, radionovelas también, porque que había de todo. Había actuaciones como daban radionovelas, de drama, que había artistas de eso. Molina Solá, Fernando Casado, trabajaba mucho ahí, creo que ella te transmitía alternadamente, pero la mayor parte de los programas eran de música. Y por supuesto, recuerdo los programas hablados, porque ese era al fin y al cabo el motivo de tener esa emisora. Ese era el vocero del gobierno, del Estado. Ahí era que se hablaba de política, ahí se le respondía a Betancourt, que estaba atacando a Trujillo, y al otro, y todo era ahí en La Voz Dominicana. Hice la mención de que después, no sé por qué a qué vino, que entonces fundó la Radio Caribe, que era una emisora también de fuego. Sí, bueno, estaba Rivera Batista, el que yo dije ahorita, también el locutor Núñez Fernández. Eso no es lo que me puedo acordar, porque había no solamente un cuerpo de locutores, sino una escuela de locutores. Que todos los que entraban ahí tenían que tener escuela y pasar por entrenadores de gente de afuera. Había escuela de canto también. Entonces, todos estos cantantes que trabajan ahí tenían que pasar a hacer cursos y tenían que hacer vocalizaciones con maestros de canto traídos de Italia. Vinicio Franco, Josito Mateo. Ahí lo menos que se hizo fue una ópera. Se montó una ópera con esos cantantes y quedó bien. Una ópera, digamos, Josito Mateo, Vinicio Franco, bueno, Guariones aquí, ¿no? Por supuesto, que tenían una gran voz, Jesús Faneite, esos eran grandes cantantes. ¿Qué te digo? No, se preparaban, es que había de todo ahí adentro, un palacio lleno, había diferente, había cursos, había escuelas de locución, el locutor tenía que pasar por ahí, que sean todos bien como hablaba, como pronunciaba. Había escuelas de baile, por supuesto, porque eran cuerpos de baile grandísimos. Había escuelas de canto. Todo era con una escuela, está preparado todo. Y entonces el que pasó por ahí tenía que leer música y todas las cosas. Entonces, es un punto importante lo que usted me dijo de salir de hacer afuera. No, aquí salir era una cosa muy difícil. Otro punto que no viene al caso quizás de lo que estamos hablando, pero de las cosas, como decía ahorita, del daño que le hacían, que pienso yo que le hicieron esa semana aniversario trayendo gente de afuera y presentándolo, eran los grandes, ¿verdad? Pero se inculcó eso. Pero otro daño que le hace ya en sentido general al artista dominicano es la falta de expresión. Estaba ahí en La Voz Dominicana nada más cantando. ¿Qué hacía Lenita Santos? Esperar que le digan cuándo va a cantar y llevarle, había un tipo encargado del repertorio, repuesta a los bateros, tú vas a cantar un programa de media hora, va a cantar 5 canciones y se va para su casa. Pero el artista dominicano no tenía movilidad. No tenía movilidad nadie, no solamente el artista, porque conseguir un pasaporte aquí es increíble. Si yo te narro todo lo que había que hacer para conseguir un pasaporte. Ese era el documento más importante, más trabajoso, porque usted tenía cualquier apellido relacionado con cualquiera de los que estaban fuera en contra del régimen, tenía un problema. Porque tú ibas a pedir el pasaporte y te decía, tu apellido Hernández, tú eres familia de fulanito. No, yo no lo conozco. Sí, pero bueno, esto fue terrible. Entonces, ¿qué dio lugar a eso? Que el artista estaba aquí encasillado. El artista tiene que moverse. ¿Qué no tenía tampoco? No tenía la grabación. El disco es básico para el movimiento de un artista, para la manifestación ante el público. Tú tienes que tener grabaciones. Y todavía no existe aquí una casa discográfica. Nunca ha habido. La mayoría de estos artistas, estas grabaciones las hacen con sus propios medios. Claro, hoy en día ha cambiado el asunto porque cualquiera coge una guitarra, se tranca en un baño, hace un número, lo pone en internet y mañana lo ha visto ya 80,000 personas. Pero vamos, la realidad del artista tiene que tener disco. Que no tenía Petán, parece que entendió eso y entonces quiso la intención de hacer una casa discográfica. No me voy a acordar, le puso un nombre, tenía su nombre, pero no funcionó. No funcionó, es que no había intercambio con el extranjero. Todo el intercambio con el extranjero era los que venían de afuera. Entonces estábamos sujetos a aplaudir y hacer las cosas del que viene.
pero no había movimiento. Conseguir era muy difícil. Tú vas a cantar a Cuba o a Puerto Rico, pero venga, tienes que volver para atrás. Te dan un pasaporte y cuando llegaba al aeropuerto de inmigración, ese pasaporte se quedaba inmigración con él. Tú no lo podías devolver. Entonces, cuando tú solicitabas otra vez, tú decías que ya tú habías tenido un número. Era complicado. Pero en el punto de vista del artista, eso le hizo mucho daño. Porque era encasillado que estaba aquí. No tenía movimiento, no tenía expresión. Ni con discos, ni podía salir a trabajar en ninguna parte. El asunto, ya estamos en los años, yo estaba trabajando en Jamaica, sería ya entonces el año 1959. El ingeniero Bonilla, Pepe, aunque yo cultivé una gran amistad, mucho antes de la emisora y de la hora del moro, de todo. Éramos muy amigos, nos reuníamos los domingos en su casa y todo eso. Entonces, Trujillo, en varias ocasiones, mucha gente, un detalle que quizás no se ha tomado en cuenta, en Trujillo iba a las fiestas y de un momento a otro el micrófono él empezaba a hablar, y como si fuera a conversar con la gente. Y yo lo llegué a escuchar en algunas fiestas decir, lo que pasa es que aquí hay un grupo de individuos que lo único que quieren es llenar las arcas, pero que nunca hacen nada por el desarrollo, inversiones en el país, por el progreso del país. Entonces, alguien me contó, hablando de eso, que Trujillo le había dicho, decía eso en diferentes sitios. En una ocasión, que estaba el ingeniero Bonilla, Pepe, Trujillo dijo eso mismo. Entonces, Pepe le dice, bueno, en ese sentido, yo he tenido siempre el deseo, ya he tenido una emisora que se llamaba HN. Yo quisiera tener y fundar un canal de televisión, pero yo pienso, no sé si sería de molestia, le causaría problemas a su hermano, ser Pepe hablando con Trujillo, el problema con su hermano que a lo mejor lo tome como que es un canal de competencia de La Voz Dominicana. Trujillo le dijo, no, haga su canal, compre su televisión, póngaselo. Cuando Pepe oye eso, dice, yo estoy trabajando en Jamaica y me llamó por teléfono y me dijo, yo estoy en Kansas City, que estoy comprando un canal de televisión, tengo la autorización del jefe, lo vamos a poner, y te estoy llamando porque cuento contigo. Entonces yo cerré el teléfono y dije, bueno, pero cuando cerré yo dije, ¿y yo con quién cuento? Porque la idea era que todo el mundo estaba en La Voz Dominicana. Si Pepe me está hablando, don Pepe, de poner un canal de televisión, ¿y con quién cuento yo que va a cantar, que va a tocar? Porque si todo el mundo está en La Voz Dominicana. Bueno, pues grave error. Comenzamos la programación, pues, yo tenía un grupo de músicos, los mismos que estaban conmigo en Jamaica, Guillo Caría, Pepito Ramírez y demás. Entonces, no hay quien cante. Alguien un día me dijo, tú sabes que yo estaba el otro día en el malecón se reunía mucha gente, era la costumbre, a las 7 de la noche y los domingos eso estaba yendo de gente sentada tranquilo. El que tenía carro, que eran pocas personas, paseaba, daba vueltas de aquí para allá, pero era un punto de reunión. Y se sentaban muchos grupos con guitarra a cantar. Y alguien me dijo, tú sabes que yo vi dos mellicitos. Eran dos muchachos, mellizos, que cantaban a dúo. Pero qué bien cantan. Yo, que no tengo a nadie que cante, ahí encontré a Horacio Pichardo. Y a los hermanos Pichardo. Dijo, no, vamos, le di una canción que yo había escrito hace poco, la cantó en el programa, fue una sensación. Ahí comenzó el asunto, porque entonces se vino el rumor, vino el comentario. Mira, presentó un muchacho nuevo. Entonces otra persona decía, yo conozco otro. Y me llamó una señora y me dijo que yo oí un muchacho cantando una serenata en mi casa. Qué bien canta. Si tú lo oyes, ¿cómo se llama? Nini Cáfaro. Búscamelo. Ahí se fue corriendo la voz. Entonces ya no solamente yo tenía que buscar, que la gente misma me decía, en tal sitio hay uno, en tal sitio hay. Entonces se llenó y se formó el elenco entonces ya del programa que se llamaba La Hora del Moro, esa creación del título, después de el que tocaba trompeta, Héctor de León,
que él mismo creó la cuestión, ha llegado, todo eso. Y así se formó el elenco de los artistas. Y esos que han permanecido, que todavía hoy en día son artistas de gran renombre, Nini Cáfaro, Fernando Casado, Luchi Vicioso, bueno, y demás. No solamente ellos, el grupo era bastante grande, pero lo que pasa es que algunos no quisieron continuar. Por ejemplo, pasó con Ivette Pereira, una gran cantante, pero ella estaba estudiando medicina. Yo dije, no, a mí me gusta cantar y todo eso, pero yo no dejo mi estudio. Y así fue, ella se fue alejando y todavía permanece que es una doctora en medicina, vive fuera. Y habían otros que estudiaban derecho y esas cosas, pero que cantaban maravillosamente bien. Y así el programa, y después no solamente músicos, y así el programa fue cogiendo, ya yo tenía también Solano y sus amigos los lunes en la noche y demás cosas, era presentando lo mismo, pero una afluencia, entonces que no solamente un hecho casi, yo no sé, misterioso, de como una congregación de músicos, de personas con el mismo sentimiento y de la amistad y el afecto que permanece todavía. Entonces, estos cantantes, que también, mira lo que sucede, yo tenía Nelson Lugo, Babín Echevarría, Manuel Troncoso y yo, que éramos 4 compositores, escribiendo para ese grupo, nunca se había visto eso. Un grupo nuevo de cantantes con un grupo de compositores escribiendo para ellos. Y aquello se formó una asociación ya que ya rebasaba, que ya no se mantenía dentro del rango, digamos, del artista y del cantante, sino de la amistad. Y lo notorio de eso es que todavía existe. ¿Quién dirigía y producía a la hora de...? ¿Usted mismo se encargaba de dirigir? Sí, como te digo, yo tenía un grupo musical. Cuando tocábamos instrumental, tocábamos mucho jazz. Se tocaba todo con el jazz, sentido de jazz, musicalmente hablando. Y bueno, yo era el que decía quién iba a cantar. Cuando fue sensación, cuando Nini cantó, Nini vivía en Ciudad Nueva. Cuando él cantó por primera vez, aquello se cayó y él lo estaban esperando la entrada en la I que hay para entrar a Ciudad Nueva cuando uno viene por la Independencia. Un grupo de personas que lo cargó para llevarlo a su casa cuando salió del programa. Y no te digo cuando cantó Luchi Vicioso. El país se paralizó. Una niña que tiene 10 años, preciosa, con una pollinita, unos cabellitos, así, en los ojos, cuando lo enfocaba en la cámara, así, el país se paralizó. Hasta una niña que era hija de la compañera de Petán, la niña que Petán hablaba, él no se molestó con Reintel, pero no dejaba de expresar cosas de burla, decía que eso no era un canal, que eso era un puesto de leche, y que las camaritas que usaban eran cajitas de fósforo. Y entonces la niña que estaba en la cartera decía, yo quiero que me lo pongan, pues yo quiero ver a la muchachita cantando. Y hermano, te digo lo de los otros también, Aníbal de Peña cuando apareció, y todo fue grandes éxitos. Después fue que nos dimos cuenta de todo eso. Por ejemplo, el papá de Luchi era un hombre antitrujillista, muy encerrado. Nunca había permitido que esa niña fuera a la Dominicana a cantar. Por muchas razones. Petán era un hombre que había que tenerle miedo también. Aunque no, yo quisiera ni siquiera yo mencionar la otra parte, la parte negativa, porque también había que luchar con un hombre maniático y que tenía un carácter, ¿qué te digo yo? Había problemas mentales y abusivos, también abusaba del poder, le daba un golpe a cualquiera, por cualquier cosa, se molestaba. Si él iba caminando por un pasillo y tú estabas ahí, él se molestaba porque tú estabas en el pasillo. Quítate de ahí. Y, ¿qué te digo? Era muy, un poquito la parte negativa esa, que mejor casi ni tratarla, pero, ¿qué te digo? Ha llegado la hora del moro, ¿qué le vamos a hacer? Quijá, quijá, quijá con él. Después lo grabamos con Francis Santana, ya porque Francis no estaba en ese momento con nosotros, todavía. Pero después más tarde, cuando ya yo tenía orquesta, yo lo grabé ya más oficialmente. Y Francis, bueno, había una parte en la grabación
vamos a comenzar, ya la paila está hirviendo. Y yo, ¿qué cosa? Échale un platanito y el ritmo sigue atrás. Bueno, ¿qué te cuento? Había documentales, había una parte fílmica, por supuesto, porque no había tantos recursos. Se presentaban las películas en la noche para llenar el espacio. Y la hora del moro era solamente los domingos. Había un programa de concurso también, porque entonces don Homero León Díaz, que era el director, un gran locutor también, tenía programas de los otros locutores también, que había ahí programas de concurso, de diferentes cosas, entretenimiento. Y aparte de la música, que no era tanto. Yo tenía un programa, Solano y sus amigos, los lunes, digamos, y la hora del moro, los domingos. Bueno, tenía noticias de comentarios. Y después de la caída del régimen, yo regresé al país, que yo me había ido antes, ya en el 62, entonces continuamos otra vez, hicimos otra vez la hora del moro. Entonces ya había más desarrollo en el país, y entonces ya la programación era más variada, diferentes cosas, de programas de cocina, por ejemplo. Había programas interesantes. La guerra de abril interrumpe muchas cosas, porque nosotros como recomenzamos otra vez en el 62, después de la muerte de Trujillo, comenzamos otra vez con la hora del moro. Pero entonces ya viene, se corre el 62, 63, 64 y el 65 y se interrumpe mucho el asunto. El asunto cambió mucho. Entonces vinieron otros programas y se trató de mantener, pero ya eran con otro concepto, hasta que entonces en el 70, un poquito antes del 70, Nobel Alfonso me propone que vamos a hacer la hora del moro, pero diario. Vamos a conseguir el espacio en La Voz Dominicana para hacer el programa que se va a llamar La Misma Hora del Moro, con el mismo concepto, pero diario en La Voz Dominicana. Efectivamente fuimos y nos asignaron el espacio, con la gran incertidumbre, cómo podemos nosotros mantener un programa diario, porque los programas diarios son 22 programas al mes. Entonces, ¿qué recurso personal tenemos nosotros para hacer un programa diario? ¿Qué tantos cantantes hay aquí para cada día presentar un cantante? Teníamos esa duda, pero vamos al aire, vamos a ver lo que va a pasar, vamos a ver cómo podemos mantenerlo. En esa duda, en ese momento de duda, aparece Mac Cordero, que viene de Puerto Rico, asociado con un productor en Puerto Rico llamado Paquito Cordero, que tenía un programa que se llamaba El Show del Mediodía en Puerto Rico. Paquito Cordero le dijo a Mac Cordero: vete a Santo Domingo y trata a ver si tú consigues un horario para hacer el show de mediodía en República Dominicana. O sea, como si fuera un asociado del de Puerto Rico. Entonces, cuando Mac Cordero va a la emisora a tratar de conseguir el espacio, porque era ahí que había que hacerlo, no podíamos hacerlo en otro canal, era La Voz Dominicana, que tenía la trascendencia. Entonces el director le dijo: pero ese espacio está comprometido ya. Nobel Alfonso y Rafael Solano se le asignó ese espacio, que van a hacer un programa que se llama La Hora del Moro. Entonces, no puedo darte el espacio, habla con ellos a ver si a ellos les interesa que ustedes se asocien. Cuando Mac Cordero habló con nosotros, con Nobel Alfonso y conmigo, a nosotros no nos interesó la idea, porque entre nosotros dijimos: ¿para qué? ¿Qué beneficio tiene esto de asociarnos? Nosotros podemos mantener el programa, nosotros no tenemos que asociarnos con nadie. Pero cuando Mac Cordero nos dice que Paquito Cordero le dijo: si tú consigues el espacio, yo te mando un artista cada semana. Ahí eso ya nos paralizó, porque ese era el problema de nosotros. Que nos van a mandar un artista toda la semana, extranjero que viene de Puerto Rico. No estamos hechos. Entonces no pudimos otra cosa más que asociarnos con Mac Cordero
para hacer el show. Se cambió la idea de la hora del moro para que se llamara el show del mediodía. Sí. Nosotros fuimos los fundadores, asociados con Mar Cordero. Entonces, Nobel no duró mucho tiempo. Nosotros lo incorporamos a Mar Cordero con nosotros dos. Pero Nobel un poco te dijo, yo no voy a seguir esto. Y yo entonces le dije, yo como socio también voy a declinarlo, sino yo me voy a quedar como director artístico musical. Entonces yo tenía mi orquesta, que era la orquesta de base, de planta, del show del mediodía. Porque estamos haciendo un programa que vino de Puerto Rico. Esa fue la idea. Porque tuvimos que cambiar. Nosotros no fue un acto de cobardía. Es decir, no podemos... Tenemos que aceptar esta propuesta porque nos van a dar un artista semanal, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces, venga. Entonces, ya no es Obra del Moro, ya no es el concepto, ya no es la producción del Obra del Moro. Ahora se llama el show del mediodía, que es correspondiente al que se hace en Puerto Rico. Y efectivamente, Paquito mandaba a los artistas de Puerto Rico a través de aquí, el programa se enriqueció. Después, entonces, un día... Como viene la cuestión de los festivales de la voz, de los festivales de la voz exactamente, yo los viernes a veces, lo digo claramente, el programa no tenía una gran organización, a veces no se sabía ni qué es lo que iba a pasar, ni quién va a cantar, y quién va a llenar el espacio. Me decía, tócate algo ahí, porque el cantante no ha llegado. Entonces los viernes yo comencé diciendo a la gente, vamos a ver quién quiere cantar, del público. Tenía su público, venga señorita, venga usted, vamos a cantar, ustedes van a cantar la misma canción, uno y otro, vamos a ver que el público aplauda. Bueno, eso era a las personas que estaban en el estudio. Pero yo le preguntaba, siempre para que la gente lo conociera, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué tú haces? ¿Dónde yo estudio? ¿Dónde tú vives? No, yo vivo en tal sitio de la capital. Empezó a venir gente del interior. Cuando yo le preguntaba, ¿de dónde tú viviste? No, yo soy de Bonao. O yo vengo de San Cristóbal, yo digo, pero esto está ya nacionalizando. Entonces digo, vamos ahora a hacerlo entonces ya oficialmente un festival nacional. Entonces venía la gente de los pueblos, se dividió en el Cibao, el sur, el este y demás. Y entonces dio lugar al show, a lo que se llamaba el Festival de la Voz. Se hacían 4 presentaciones en la televisión y la noche final con los mejores puntuaciones nos íbamos entonces a Bellas Artes y ahí entonces viene la historia de Fernandito Villalona y de 100 firmas más. Bueno, el éxito es que viene una cuestión política ahí quizás en el fondo. La gente, muy bien la voz dominicana, su grandeza, pero es que ese es el vocero del régimen. En Reintel no se utilizaban los métodos políticos, ni los comentarios políticos, aparte de que todo el mundo sabe que el ingeniero Bonilla era un gran amigo de Ramfi y un parte del régimen, pero ahí no se utilizaba la política, era un descanso, porque la dominicana, te repito, era el vocero del régimen. Eso fue el que se creó esa emisora. Entonces en la hora del Moro, el Reintel, está lleno de gente joven que viene a cantar, como usted viene el mellicito que canta, y Fernando Casado que trabaja en un banco, todo jovencito, la niña que canta, era otra cosa, por eso fue que causó ese gran impacto en el público, era una versión nueva, una cosa rejuvenecida. Entonces ya la dominicana tenía sus grandes cantantes, todo eso, pero entonces son muchachos estudiantes que vienen, que cantan, que van a cantar. Todo era nuevo, empezó Milton Peláez haciendo sus chistes y cantando cosas, todo era cosa nueva. Freddy Veragoico, contestando su pregunta, trabajaba en el canal, no como humorista, él no era artista, pero en los momentos de descanso, Freddy siempre tenía una historia, un chiste, una cosa que contar. Y yo siempre decía, tú tienes que industrializar eso. Tú estás haciéndonos reír constantemente, pero tú lo puedes hacer eso ante el público, industrializarlo. Tú eres un humorista innato. Entonces él me decía, tú lo que quieres es convertirme en payaso. Eso es lo que tú quieres, que yo sea payaso. Digo, no. Entonces lo pude convencer muchas veces. Hacíamos
en el medio, cuando ya yo estaba solo frente a la cámara presentando el programa o presentando a un artista, él entraba con una cosa, entonces, pero todo preparado. Hacíamos unos diálogos de humor. Y bueno, ¿qué te digo? Ahí comenzó la cosa. Después te hacía su programa el solo y ¿qué te cuento? ¿Dónde desembocó eso? Sí, no, yo mismo a veces me sorprendo del curso de lo que llaman, vamos a decir, el destino. Porque es como que se adjudicaba eso. Yo te digo casos como, por ejemplo, Josefina, mi niño, una niña que vivía cercana del sitio donde yo iba a comer, porque yo vivía en pensiones, pero esa casa, ella que me decía, llévame a la voz dominicana. Entonces, pero una niña que bailaba, ella ponía radio y se ponía a bailarme para que yo la viera, para que ella llevara. Y yo la crucé, la llevé de mano. Ella lo sabe, ella lo dice, siempre. Yo fui que la llevé. Y entonces, miren quién era Josefina, mi niño. Y decía, me fijo, yo observo cómo si yo hacer tanto esfuerzo solamente con llevar de mano a una persona, y son varias historias que tengo en ese sentido, simplemente con presentar a una persona, con llevarlo, con presentarlo, y se convierte en una gran estrella. Eso es como que, Dios mío, se me pegó a mí. Letra de música no, la voz dominicana. Sí, en el 70. Entonces, el show de mediodía y letra de música en la noche. Lo de Color Visión es ya más tardío, porque yo hice 9 festivales de la voz en Radio y Televisión Dominicana, el show de mediodía. Todavía entonces ya, cuando pasamos a Color Visión, ya ese es el último, ya el número 9, ya no lo estamos haciendo en Radio y Televisión Dominicana, ya entonces en Color Visión. En otro concepto más, en un estudio más pequeño, de ahí que sale Sergio Vargas. Tenía varios nombres. Música de amargue, música de policía, música de cafetín, todas esas cosas. Yo no fui, es que él me confundió, la persona que dice que yo fui que puse el nombre. Esa palabra es viejísima. Bachata aquí era un baile popular de barrio, una fiesta. Hay una bachata donde fulano, el sábado, vamos para allá a bailar. Entonces, por ende, lo que se tocaba en esa fiesta le decían música de bachata. Bachata. Puede haber pasado incluso con la palabra merengue. El merengue es una fiesta. Hay un merengue donde fulanita, vamos para allá. Entonces, la música que se toca ahí, eso es música de merengue. Se llama merengue. Pero la palabra bachata es vieja, que se usaba muy en forma muy... Pero sí, yo recuerdo, yo estaba tocando con Antonio Morel en un domingo en San Cristóbal, en una casa, estaba Trujillo, y estaba también, alternaba con Morel la orquesta de Luis Alberti. Entonces, Morel tocó una danza muy conocida aquí, bueno, se llama Era Gloriosa. El tocador estaba ahí, haciendo una danza en honor a él. Y cuando terminó, Luis Alberti estaba sentado ahí. Cuando terminamos la danza, Trujillo, en voz alta, dijo, Luis, tócame esa danza tú ahora, porque Morelo que tocaba una bachata. Él quiso decir que estaba muy rápido y porque las danzas son más tan, 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 tin, tan, tan, tan. Morela tocó muy rápido y muy viva. Entonces, Trujillo, fíjate de qué tiempo. Dice, Morelo que ha tocado una bachata, porque es muy como despreciativo el término. Eso es lo que se llamaba bachata, una música de cosas. Entonces él se confundió, que yo le dije que la gente le pone que era peor decir que era de cafetín, de guardia, de amarga, digo, pero que viene siendo una bachata. Si tú pones, yo no me voy a acordar el nombre, pero había un cantante puertorriqueño que le decían La Voz. Felipe Rodríguez, yo te desafío que tú entres a YouTube y busques Felipe Rodríguez, La Voz, y tú lo vas cantando. Y tú me vas a decir qué es lo que están tocando. ¿Tú sabes de cuándo son esas grabaciones? De los 40. Exactamente lo que aquí se llama bachata. Eso viene de Puerto Rico.
Cuando alguien propuso de que se glorificara la bachata como ritmo dominicano, digo, tengan cuidado que los puertorriqueños se lo van a enrostrar en la cara. De Tommy Figueroa. Exactamente, Tommy Figueroa, todos esos eran los cantantes, con la intervención que prevalece la guitarra, que esto es lo mismo que se está haciendo aquí. Algunos de los que iniciaron, que empezaron a cantar eso con la ayuda de Radio Guarachita, viendo como a la gente le gustaba esa música que venía de Puerto Rico, comenzaron a tocarlo aquí. Entonces, como eso sí, es la verdad, porque las letras de esa música son todas de amarga. Si tú lo haces una letra romántica como los boleros, ya no es bachata, ya no es esa música, tiene que ser, mami, tú me dejaste, te me fuiste, yo estoy sufriendo por... Eso es la letra, lo que caracteriza esa música. Sí, porque tú no puedes, una música, un género, tú no puedes decir que una canción de amargue tiene que tener un nombre. Te digo, eso le llama porque eso se tocaba, repito, de viejo. Habían canciones de esas, lo tocaban o se tocaba en esas fiestas, esa música con esas letras. Y eso que en Puerto Rico, lo que yo estoy diciendo, tengo todo, no solamente hay que entrar en YouTube y poner del 40, que aquí no se tocaba eso. Como lo tocaba, recuérdame el nombre, ¿cómo se te Felipe Rodríguez en la voz. Fue el único edificio que yo recuerde que la gente destruyera y le pegaron fuego con la caída de Trujillo. Fíjate, la voz dominicana de Arizonada, ni el Partido Dominicano donde está Cultura, toda la gente lo respetó porque tú no puedes romperlo. Estas son cosas que tienen valor y que se puede utilizar para otra cosa. Pero Radio Caribe fue el único edificio que la gente, porque creó mucho odio, realmente. Era una emisora, tenía solamente una orquesta, tipo voz dominicana, pero una solamente. Alternábamos a Agustín Mercier y yo, éramos los directores alternadamente. Una gran orquesta formada por grandes músicos. Cuando el presidente de Haití, señor, ¿cómo se llama? Duvalier, es un cumpleaños de él. Yo no sé si fue que Trujillo se lo ofreció o fue que ellos lo invitaron. No sé, yo sé que, bueno, yo no estaba, ya yo me había ido para Nueva York. Esa orquesta fue a tocar en Haití y habían orquestas famosas como la orquesta de Machito, que estaban también alternando con la orquesta de Radio Caribe. Se formó un incidente poquito en Bromón, porque la gente se volvió loca con esa orquesta. Entonces, llegó al extremo que los organizadores tuvieron que decir a Machito, no toque. La gente no quiere más que sea la orquesta dominicana que toque. Estaban locos el público. Y el Machito le pagaron su dinero y lo despacharon. Yo estaba con el doctor Manuel Sánchez Acosta en su consultorio en Nueva York y ha llegado Machito, que era paciente. Bueno, eran todos amigos porque Manuel era un compositor. Y entonces, cuando está Machito, me dijo, no, yo me salgo. Si usted quiere, no, quédate ahí. ¿Cómo te fue? Tú estabas en Haití. Dice, él fue, lo que yo te estoy diciendo fue que yo lo oí contar a Machito. Dijo, un desastre. Dice, óyeme, se presentó una orquesta de tu país, le digo a él, y la gente no quería que nosotros tocáramos. Solamente querían bailar con los dominicanos. Es una gran orquesta lo que tenía Radio Caribe. Ahí también estaba Joseito, Vinicio Franco. Bueno, casi los artistas de Raintel se movieron para allá, lo contrataron. Eso todavía estamos en la área de Trujillo. Pero era una emisora de una muy mordaz. Todos los insultos, ahí se había muchos programas hablados, porque el componente artístico era limitado, pocos programas musicales, pero los programas hablados y contra el Vaticano, incluso porque había problemas también. Había un programa que se llama El Observatorio, que se quedó como de burla. Bueno, ¿qué te cuento? Una emisora no era televisión, era radio solamente. Era Johnny Abe, dice que Johnny Abe iba diario. Sí, yo dije que, mira, Johnny Abe, ese era el centro ahí estaban sus amigos, los directores de la emisora, y él iba casi diario, siempre en el lobby, yo lo veía, y una vez lo escuché, porque tenía a Aníbal de Peña,
que se metió un movimiento anti de Trujillo y fue apresado y lo tenían en La Victoria. Y entonces, en un día, yo oí a Johnny Abe que estaba en el lobby ya cuando se iba, y le dijo a alguien, le dijo, voy para arriba es para La Victoria. No, ¿cómo es para la otra? No, donde torturaban. La 40. Voy para arriba, que voy a poner a mi cantante que me cante algo. Entonces, ya yo entendí lo que decía, voy a torturar a Aníbal de Peña. Él iba siempre ahí. Y ahí yo no sé lo que pasó realmente. Algo casa entre familias, porque había problemas entre Ramfi y Petán. El mismo Radamés también tenía problemas con Petán. Ese emisor lo hicieron como para una escisión de la voz dominicana. Entonces, ¿qué te digo? El Ramfi también tenía que ver mucho con eso. Y yo escribí un artículo diciendo que hablando de la participación de Ramfi, ¿cómo se llama? Dios mío, espérate, ¿cómo se llama? El locutor, no. La Mela Jerez. No quiero mencionar. Pedro Pérez Vargas. Yo te digo, Cuchito Álvarez, me dijo que yo estaba equivocado, que Ramfi nunca, porque él trabajaba ahí, en la parte periodística, y escribiendo artículos. Entonces, me dijo que yo estaba equivocado, que Ramfi no tenía nada que ver con Radio Caribe. Entonces, yo lo llamé y le dije, se corrió la voz de que iban a suspender la orquesta, que iban a ser canceladas, la orquesta grande que tenía Radio Caribe. Entonces los músicos entraron en pánico, porque como te digo ahorita, el que no tocaba ahí, esto es un refugio. El que no toca en esos días está en la calle. Y los músicos dicen, nos van a votar a todos. Entonces me agarraron a mí que yo hiciera algo, ¿no? Tratara de ver si se calmaba el asunto. Entonces, yo le mandé una cartita a Ramfi, muy respetuosamente, le escribo, decirle que hay una gran preocupación entre mis amigos, los músicos de la orquesta, porque hay un rumor de que la orquesta va a ser cancelada. Entonces, Ramfi me contesta, pero personalmente, dile a tus músicos que nadie lo va a cancelar a ellos, que esa orquesta no va a ser cancelada. Porque antes de cancelar a esos músicos, lo que hay que cancelar al grupito ese que está en los pasillos caminando sin hacer nada. Primero tiene que irse ellos. Entonces yo digo, Cuchito, si Ramfi dice eso y sabe que hay un grupito que está en los pasillos, ¿cómo tú me dices que no tiene nada que ver con Radio Caribe? Y si te digo que Johnny Abe era ahí, ese es su centro, él iba ahí, yo no sé, era casi, claro, tenía su oficina del Servicio de Inteligencia Militar, el SIM. Pero él frecuentaba mucho Radio Caribe. No, era para responder. Si el asunto, lo que uno no se explica es eso, si está la voz dominicana que tiene un gran poder de penetración, ¿por qué tiene que hacer Radio Caribe? Pero ahí hay algo ya de lo que yo no puedo explicar, pero nos preguntábamos porque había problemas entre Ramfi y Radamés en contra de Petán. Petán tenía su temperamento, ¿eh? Bueno, ¿qué te voy a decir? La televisión de aquellos tiempos tenía sus limitaciones. No es la palabra limitación, control. Control de expresión y control de calidad. Entonces aquí había mucha gente que estaba tomando en cuenta lo que se decía, lo que se hablaba, todo eso. Parece ser que hoy se ha perdido eso. Entonces, cualquiera persona en un programa utiliza el lenguaje vulgar y lo que llamamos malas palabras con toda naturalidad y también el tipo de actuaciones, de música. Son cosas que ya estamos hablando de un asunto muy generacional, porque eso pertenece a la generación actual, que hay que respetarlo.